Hacemos una... Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Y nada, pues bienvenidos a esta primera sesión de este ciclo que en Fundaciones por el Clima denominamos despertadores climáticos, esta primera sesión del año, que como sabéis, los despertadores climáticos, si no lo sabéis, os lo comento, son sesiones que hacemos a esta hora de la mañana en la que intentamos pues, mostrar herramientas, buenas prácticas, iniciativas que sean de utilidad para el sector fundacional. En Fundaciones por el Clima ya somos 291 fundaciones firmantes y durante este año, además, vamos a intentar ir dando pasos para acelerar este pacto en el que hemos introducido, además, 5 compromisos concretos alineados con el Pacto Verde Europeo. No los voy a mencionar ahora aquí, estos 5 compromisos, porque por cuestión de tiempo, pero bueno, están en la web y además os va a ir llegando pues, comunicaciones de Fundaciones por el Clima en las que vamos recordando estos compromisos. Y sin más, pues paso a presentar a los ponentes de hoy. Fernando Varela es director de SocialGov. SocialGov es una consultora para integrar la sostenibilidad tanto en entidades públicas, privadas, en entidades sociales y de esta forma pues aumentar su impacto, el impacto social. Y esta sesión va a girar alrededor de la pregunta sobre cómo pueden las fundaciones pues, contribuir a la transición empresarial hacia la sostenibilidad. Y además nos acompaña también Alberto Quintanilla, que al final, aunque va a ser más breve, pero esto va a ser un adelanto de otro despertador climático que vamos a organizar aproximadamente en un mes. Alberto Quintanilla es socio de Smart and City Solutions y es especialista en medición de impacto, especialmente en los marcos de sostenibilidad, y con ellos, con Smart and City, hemos estado trabajando y estamos trabajando en una posible herramienta para las fundaciones que ayude a abordar la transición justa. Y desde vamos a presentaros un poco las ideas que tenemos previstas para esa herramienta y luego lo profundizaremos en una sesión posterior, como os decía, que será aproximadamente dentro de un mes. Y sin más, pues paso la palabra ya a Fernando Varela y muchas gracias tanto Fernando como Alberto por participar en esta sesión y adelante Fernando. Pues muchísimas gracias, José. Muchas gracias a la Asociación Española de Fundaciones, a Fundaciones por el Clima, por invitarme a esta sesión, en la que me gustaría compartir con vosotros y vosotras pues, una visión desde una perspectiva un poco más sistémica de lo que es la transición empresarial a la sostenibilidad, tratando de identificar oportunidades o roles que las fundaciones podrían jugar, o en algunos casos ya lo estáis haciendo, para contribuir de una forma pues, con un mayor impacto a esta transición, ¿no? Bueno, empiezo con una pregunta y una viñeta. La pregunta es, hablando del desafío de la transición hacia una economía más sostenible e inclusiva, ¿pueden las fundaciones tener un papel más estratégico, estructural o sistémico? Bueno, esta pregunta no es para que me la respondáis ahora, pero sí me gustaría retomarla al final de la presentación. Y la viñeta es esta. Ahora, esta es una viñeta que apareció en un periódico americano y que luego se ha viralizado en redes sociales y parece reflejar en un entorno de destrucción un poco apocalíptico, pues un padre que le cuenta a sus hijos, sí, el planeta quedó destruido, pero durante un increíble periodo creamos mucho valor para los accionistas. Mirad, tenemos un modelo de prosperidad que ha traído, digamos, mucho bienestar, pero que está basado en un crecimiento lineal y de corto plazo, que pone el énfasis en el retorno de la inversión y que deja de lado un poco
aspectos ambientales y sociales, ¿no? Bueno, este modelo de prosperidad está poniendo también en evidencia algunos límites, ¿no? Límites ambientales como el cambio climático, la afectación a la biodiversidad, los ecosistemas, límites sociales, las migraciones, el crecimiento de la desigualdad, límites también financieros, ¿eh? Los inversores les cuesta encontrar activos de medio y largo plazo para inversiones de medio y largo plazo que no enfrenten riesgos importantes medioambientales y sociales. Y límites también, diría, éticos, ¿no? Me refiero a la responsabilidad que tenemos frente a las generaciones futuras, ¿no? Bueno, yo creo que los recientes acontecimientos de Los Ángeles, de los incendios de Los Ángeles o las inundaciones de La Dana, pues nos hacen pensar que esta viñeta, que es un tanto exagerada, pues a lo mejor tiene algún viso de realidad, ¿no? Y necesitamos cambiar de escenario. Necesitamos pensar que podemos aspirar a un futuro distinto, ¿no? Mirad, partimos de un escenario que yo creo que lo refleja bien esta diapositiva, en el que tenemos un universo de empresas convencionales muy relevante, cada vez más, pero todavía pocas empresas sostenibles y desde luego muy pocas empresas sociales, ¿no? Necesitamos transitar a otro escenario donde la mayor parte sean empresas sostenibles y donde también pues, tengamos algunas empresas sociales que tienen por foco resolver o enfrentar los desafíos sociales, ¿no? Y que todo este universo pues, tenga un menor impacto negativo y por tanto, no tensione tanto los límites como comentábamos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esta transición, ¿no? Que yo creo que todos deseamos y compartimos, ¿no? Bueno, pues uno de los principales aspectos que necesitamos hacer es el cambio en el objetivo empresarial. No sé si conocéis a estos dos personajes, pero les une que son promotores de una concepción de empresa bastante distinta, ¿no? El primero es Milton Friedman, y en el año 62 desarrolló la teoría de los stakeholders, de los accionistas, y lo que venía a decir es que la única función de la empresa es la generación de valor a los accionistas, ¿no? Bueno, 22 años más tarde, Edward Freeman, se parecen en el apellido, pero no en lo que nos exponían, de alguna manera ampliaba esa concepción de la empresa, diciendo que la función de la empresa no es solo producir, generar valor para los accionistas, que por supuesto, sino también generar valor para los consumidores, los clientes, para las comunidades allí donde operan las compañías y para los empleados. Bueno, hoy en día sigue imperando la visión de Milton Friedman, pero cada vez más hay voces y empresas que empiezan a integrar esta visión de Edward Friedman, ¿no? Ha sido muy significativo que en el año 2019 la Business Roundtable, que es la asociación más grande de empresas en Estados Unidos, emitió un manifiesto en el que decía que se debía cambiar el objetivo de la empresa justamente al enfoque que promulgaba Edward Freeman. Y esto lo hacía porque realmente se daba cuenta de que los límites a los que nos enfrentamos están teniendo un impacto muy negativo que incide en en el propio dinamismo económico, en la propia economía. Y por tanto necesitábamos cambiar ese objetivo. Bueno, también el World Economic Forum es otro ámbito que promueve este tipo de enfoque, y cada vez más empezamos a ver empresas que asumen ese desafío de generar más valor para los grupos de interés. Bueno, ¿cómo se debe integrar o cómo una empresa integra la sostenibilidad en sus operaciones y en sus políticas, ¿no? Bueno, os quiero presentar este cuadro que yo creo que define bien lo que tiene que hacer una empresa, que no es sencillo, tiene cierta complejidad, pero que muchas empresas ya están llevando a cabo, ¿no? Mirad,
creo que hay tres ámbitos, digamos, de la empresa donde es necesario revisar las formas de hacer. Una es la cadena de valor, otra es la gestión empresarial y otros son los impactos. Pues bien, empezando por la cadena de valor, que representa de alguna manera las principales actividades que una empresa tiene que hacer desde que eh, parte de la materia prima y llega hasta el producto elaborado, pues tiene que revisar esa cadena de valor, incluida la cadena de suministro, para ver cómo cómo se puede hacer esa actividad, pero teniendo un impacto diferente, más amigable al medio ambiente y desde el punto de vista social. Tiene que revisar ese enfoque de circularidad, tiene que introducir y desarrollar y diseñar productos más sostenibles. La sostenibilidad es un campo abierto a la innovación y, por tanto, abre muchas posibilidades. Tiene que medir. La medición es un aspecto muy relevante para saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y ahí, pues, análisis como el ciclo de vida o la huella de carbono, pues, aportan mucho. Desde el ámbito de la gestión empresarial, tiene que introducir en la toma de decisiones del gobierno corporativo la sostenibilidad. Tiene que desplegar un liderazgo con propósito que ponga en valor pues, la contribución que hace a la sociedad la compañía. Tiene que desarrollar e implementar entornos laborales más motivadores y todo ello pues, va a hacer que la compañía pues, tenga un mejor impacto en el entorno, en los objetivos de desarrollo sostenible y en los grupos de interés. Para ello, las compañías pues, tienen herramientas como el plan de integración o el reporting y ahora también la taxonomía, que es la clasificación de actividades económicas que realmente se pueden considerar como sostenibles, ¿no? Bueno, pues, ¿quién está impulsando toda esta transformación? Que como digo, muchas empresas ya están en ello, unas más avanzadas, otras menos, pero ¿quién está impulsando esta transformación? No sé si se os ocurre cuáles son realmente los impulsores de esta transformación. Mira, yo identifico como tres impulsores más relevantes. El primero que mencionaría es el sector público. El sector público a través de la regulación, a través de la información en el mercado sobre las empresas sostenibles y los incentivos está está impulsando de una forma muy relevante todo este proceso. La segunda palanca, sin duda, es el sector financiero. El sector financiero cada vez está canalizando más financiación hacia, hacia los activos, hacia las empresas más sostenibles, y esto está teniendo un efecto importante porque el acceso a la financiación es un elemento muy relevante para las compañías y, por tanto, si hay más financiación disponible para las empresas sostenibles, las empresas tienen un incentivo para desarrollar esa transformación, ¿no? Y por último, la palanca de los consumidores. Sin duda, crece la intencionalidad de compra por parte de los consumidores de productos más sostenibles y la decisión de compra para las empresas es un elemento absolutamente crucial, ¿no? Con lo cual, también es una palanca muy relevante que está contribuyendo a esta transformación empresarial a la sostenibilidad. Pero vamos a ver un poco en detalle cómo está funcionando cada una de estas palancas y cuáles son los problemas que también están enfrentando, ¿no? Mira, la primera es el sector público. El sector público, el mercado de forma natural tiende a favorecer a las empresas convencionales. ¿Por qué? Porque está muy basado en el precio y las empresas que, digamos, no integran los costes ambientales y sociales, pues consiguen precios más baratos, evidentemente con unos impactos que luego la sociedad tiene que asumir, pero de alguna forma, de forma natural, el mercado favorece este tipo de compañías, ¿no? El sector público puede de alguna manera tratar de empujar, de impulsar el mercado para que de alguna manera las empresas sostenibles se vean
más favorecidas, ¿no? ¿Y eso cómo lo hace? Lo hace a través de la regulación, lo hace a través de una mayor información de las empresas en el mercado y a través de incentivos. ¿Cuáles son las barreras que están impidiendo, digamos, que esta palanca funcione con más fuerza? Pues yo diría que una es el desconocimiento en el sector público de la relevancia que tiene su función, y a veces pues también una voluntad que a veces es más fuerte o otras veces más débil, política e institucional de las propias instituciones, que a veces pues no se implican de una forma más relevante en este ámbito, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos clave? Pues yo creo que extender los incentivos. Hay incentivos que ya se están introduciendo de forma muy singular, pero todavía no de forma amplia, para, de alguna manera, primar a aquellas empresas que hacen un esfuerzo por desarrollar productos y servicios más sostenibles, ¿no? Por otro lado, hay que implementar la compra pública sostenible. La realidad es que no se implementa. Está muy desarrollada, tiene una legislación favorable, pero las entidades no lo implementan por distintas razones. Y aquí hay un reto importante, ¿no? Y hay otro aspecto que también ahora hablaremos, pero que es muy relevante en todo esto, y es la información al consumidor. El sector público puede favorecer que las empresas de alguna manera faciliten información al consumidor para su toma de decisiones, y es un rol que todavía está muy por desarrollar. Bueno, la segunda palanca es la financiera. Y aquí hay una revolución muy impulsada por la Unión Europea, que ha visto cómo el sector financiero es muy relevante si queremos hacer una transformación hacia una economía más sostenible, ¿no? Hace unos años definió y comenzó a implantar el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que es un impulso a una transformación del sector financiero para pasar de ser un actor neutro respecto a la financiación a un actor que tome partido de alguna manera y favorezca la financiación sostenible. Y para ello, pues ha establecido un conjunto muy relevante de regulación que tiene al sector pues bastante revolucionado, pero que van en la línea de reorientar más capital hacia las inversiones sostenibles, a introducir en el análisis de riesgo el riesgo de sostenibilidad como un riesgo importante, y favorecer la transparencia y el largoplacismo en los mercados, un aspecto muy relevante también. ¿Cuáles son las barreras que están haciendo que esta palanca todavía no funcione con la consistencia necesaria? Pues la primera es la falta de información de las empresas, ¿no? A la hora de definir las inversiones sostenibles y, por tanto, identificar en qué empresas invertir, pues falta información de cuál es el impacto de esas empresas. Bueno, eso lo está intentando resolver y lo está promoviendo a través de una regulación muy relevante de información en sostenibilidad de las empresas, la CSRD o la CS3D, que va en esta línea de generar y favorecer más información al mercado. Otra barrera es el greenwashing, ¿eh? Debido, digamos, a esta falta de información, pues a veces se comunican productos como sostenibles, pero cuando escarbas un poco en el producto, pues ves que no es tan sostenible, y este es un elemento también que la Unión Europea ha enfrentado, y que a través de la taxonomía y esa clasificación de actividades sostenibles, pues intenta que reducir este efecto, ¿no? ¿Qué aspectos son relevantes en esta palanca para que realmente funcione? Pues yo diría que uno de los más importantes es el crecimiento de la demanda de productos financieros sostenibles, ¿no? O sea, si el consumidor no solicita a las entidades financieras, eh, quiero invertir en productos sostenibles, al final, por mucha regulación, por mucho empuje, digamos, legislativo, ah, verdaderamente las entidades financieras no están suficientemente motivadas para ofrecer esta financiación sostenible, ¿no? Y en ese sentido, la sensibilización de la sociedad y empezar a introducir
como criterios de inversión, pues aparte de la rentabilidad, el riesgo, la sostenibilidad o el impacto, pues es absolutamente clave. Y aquí hay un reto también de educación al consumidor eh, muy relevante al inversor o al ahorrador. Bueno, la tercera palanca es la del consumidor, que es absolutamente esencial y es clave para el incremento de esta demanda sostenible, ¿no? Los estudios nos indican que, digamos, lo que le dificulta al consumidor a ejercer su poder de compra o su inclinación a la compra sostenible es, en primer lugar, la falta de información y, en segundo lugar, la falta de alternativas sostenibles. Y en este sentido, es absolutamente clave la sensibilización y la información sobre productos y empresas, ¿no? En la medida que los consumidores tengan información sobre ello, pues podrán ejercer esta compra más sostenible. Bueno, este es un repaso de las principales palancas y los retos que tienen estas palancas para que realmente promuevan esa transformación. Ahora quería haceros una pequeña reflexión sobre los roles de de las fundaciones para el cambio estructural, ¿no? Bueno, hay como 5 roles que pienso que son relevantes, que es la sensibilización, educación, nuevas narrativas, fortalecer la incidencia pública, fortalecer la rendición de cuentas y promover la innovación y la investigación. Y fortalecer las alianzas. Os voy a poner algunos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? El primer lugar es la sensibilización, educación, nuevas narrativas. La educación al inversor, como decía antes, es absolutamente relevante. Os pongo este ejemplo, que es una colaboración propia con la Fundación Open Value sobre una guía de cómo invertir con propósito, ¿no? Cómo invertir con ese criterio adicional a la rentabilidad del riesgo, que es el impacto, y por tanto favorecer la apuesta por inversiones sostenibles, productos sostenibles, que favorecen empresas con mejores calificaciones ESG. En el ámbito de la sensibilización hay un reto muy estructural, muy relevante, nuevas narrativas, no solo en este ámbito de la educación del consumidor, pero también, digamos, para enfrentar el negacionismo contra el cambio climático o la desinformación en todo este ámbito son importante el trabajo en narrativas, ¿no? Otro ejemplo es el ejemplo de la información al consumidor. Sabéis que hay iniciativas como el Nutri-Score que tienen un impacto relevante en el tema de la salud, o aplicaciones privadas como Yuka, que te dan información sobre la calidad de los ingredientes desde el punto de vista de la salud, también en la alimentación. Bueno, ¿por qué no pensar en conseguir que el consumidor tenga información sobre la sostenibilidad de los productos en general o información sobre la sostenibilidad de la empresa? Eso sería fácil a través de un QR en el que tú pudieras acceder a esa información y, por tanto, también tomar decisiones, ¿no? Aquí hay un ámbito de trabajo muy relevante que determina la demanda sostenible y que es absolutamente crucial y estructural para que todo esto funcione, ¿no? En el ámbito de la rendición de cuentas, pues hay iniciativas muy interesantes de la sociedad civil. Aquí os pongo Bantrack, que juegan un rol importante. En este caso, pues hace un seguimiento de dónde financian las entidades financieras, cómo contribuyen al cambio climático, a los derechos humanos. Los rankings en sostenibilidad, por ejemplo, pues también son relevantes, ¿no? En el ámbito de la innovación y la investigación también es muy relevante la innovación vinculada a los ODS. Un ejemplo es el reto mayúsculo de la sustitución de los plásticos, un elemento de contaminación de los ecosistemas absolutamente dramático y urgente, ¿no? En el que también, pues, la investigación en este ámbito todavía queda mucho por desarrollar y se puede hacer una gran contribución, ¿no? Y en el ámbito de las alianzas, pues hay alianzas muy interesantes como la Q0, que promueve la descarbonización en el sector industrial, o Generation Unlimited, que promueve la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión
en nichos de mercado vinculados pues, a la transformación a la sostenibilidad, ¿no? Son iniciativas muy, muy interesantes y aquí hay roles de las fundaciones muy, muy relevantes, también muy interesantes. No me gustaría dejar terminar digamos, esta exposición de roles sin hablar de otro rol que me parece absolutamente esencial, que es promover el propósito personal en todo esto, ¿no? Hay quien decía que las transformaciones en el mercado requieren de 3 Cs, ¿no? Una es la C de coerción, regulación, la C de convencimiento, y aquí cada vez hay más comprensión de que la sostenibilidad tiene sentido económico, tiene racionalidad económica y por tanto hemos avanzado mucho en esto. Pero también se necesita la tercera C, que es la C de convicción, la convicción personal de que esto tiene sentido en sí mismo porque es bueno para las compañías, es bueno para la sociedad y por tanto merece la pena apoyarlos, ¿no? Bueno, os pongo aquí este cuadro del hombre en busca del destino de Caspar David Friedrich. Yo creo que la sostenibilidad es una fuente de sentido también personal y por tanto favorecer las convicciones y las motivaciones internas y contribuir a ellas es un elemento también y un rol muy, muy, muy relevante en todo este ámbito. Bueno, un guiño rápido a las fundaciones corporativas, y ya termino para ceñirme en el tiempo, pero las fundaciones corporativas también en este ámbito pueden jugar un papel muy relevante. En primer lugar, apoyando o complementando sin sustituir a las empresas de las que provienen. Evidentemente, las empresas tienen sus obligaciones en este ámbito y no son sustituibles, pero las fundaciones corporativas pueden complementar esta acción y esta transición en algunos ámbitos. Volviendo al cuadro un poco de transformación empresarial, os menciono aquí algunas ideas de complementación, que ya muchas fundaciones lo estáis haciendo, como apoyar programas de voluntariado, como, y esta es una acción un poco más novedosa, cómo apoyar la mejora de la transformación sostenible de los proveedores de las compañías y apoyar esa mejora. Por supuesto, en toda la parte de innovación, en procesos de innovación abierta, pues contribuir a investigar soluciones o apoyar startups en este ámbito. Y en el ámbito de los impactos, pues promover alianzas, programas de impacto comunitario, programas regenerativos o la educación y sensibilización de todos los grupos de interés también son actividades complementarias. Pero hay algunos roles más estratégicos para las fundaciones corporativas, como por ejemplo potenciar los avances a nivel de sector de la actividad o a nivel del ODS principal al que contribuye esa compañía o en el que trabaja. Abordar problemas más sistémicos, fortalecer regulaciones, colaborar con administraciones públicas, promover el consumo sostenible y la educación del consumidor o generar datos y estudios que inspiren el avance, pues son roles estratégicos que las fundaciones corporativas pues, pueden desarrollar y jugar un papel muy relevante en este gran desafío que supone la transformación hacia una economía más sostenible. Y termino con esta frase de Peter Drucker, que es el padre del management moderno, que es una invitación a pensar de una forma más estratégica. No puedes cambiar el mundo si sigues haciendo lo mismo. Piensa estratégicamente y actúa con un propósito mayor. Y aquí termino agradeciendo mucho vuestra atención y esperando que sea útil. Y retomando un poco la pregunta, que quizá para, para el momentito, los minutos que podamos tener, si os parece que verdaderamente las fundaciones pueden tener un rol más estratégico y mayor impacto
en este ámbito de la transformación sostenible. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación. La verdad es que cuando comentabas estos 5 roles que pueden tener las fundaciones, justo es lo que intentamos hacer en Fundaciones por el Clima. Justo esos 5 roles intentamos trabajarlos a través de los pilares del propio pacto y con iniciativas, talleres o sesiones de este tipo. Tenemos 3-4 minutos para preguntas antes de pasar la palabra a Alberto Quintanilla. Os damos ahí unos segundos a ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario. A micrófono abierto. Si no hay, de todas formas, vamos a compartir tanto, vamos, la documentación de esta sesión. Hola, buenos días. Bueno, simplemente muchísimas gracias. Soy Nuria Alonso, estoy conectada desde León. Soy la directora de una fundación de carácter social, una fundación donante, pero formo parte del patronato de una fundación de carácter social que tiene el 100% del capital social de una fábrica de pellets. Y hablando del sector público y de la posibilidad de regulación, es muy triste que se haya recuperado el IVA en este tipo de productos, que además el consumidor es bastante vulnerable de ese tipo de calefacción. No sé de qué manera se puede hacer fuerza para que realmente se tengan en cuenta que una energía sostenible y que además el consumidor suele ser personas de pocos recursos, no seamos capaces de convencer de la importancia de que realmente no tengan un impuesto tan elevado, ¿no? En el caso del IVA, simplemente como poder hacer fuerza en esa cuestión fundamental que ha dicho Fernando del sector público y de la regulación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria. Si quieres, Fernando, brevemente. No, absolutamente, ¿eh? Yo creo que hay muchos ámbitos, ¿no?, donde se puede, digamos, modificar las políticas, desarrollar una regulación más favorable, pues a energías mucho más renovables y que atiendan, digamos, a la especificidad y la realidad de grupos que tienen menos capacidades, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que hacer incidencia política en ese ámbito, ¿eh? Es un poco la manera. Pues muchas gracias, Fernando. Si hay una última intervención muy breve, si no, ya pasamos a la siguiente parte, que para estos últimos 10 minutos. Vale, pues en cualquier caso, como os decía, no dudéis cuando recibáis la documentación de esta sesión, a todos los asistentes, pues responder con cualquier pregunta o si necesitáis contactar con Fernando, por supuesto, no dudéis en respondernos a ese correo que recibiréis en breve. Y ahora le paso la palabra a Alberto Quintanilla, que como ya lo presenté al principio, de socio de Smart and City Solutions, y que con ellos y también con Fernando hemos estado trabajando en una posible herramienta que acompañe al sector fundacional, que le ayude a abordar la transición justa. Entonces, en 10 minutos va a presentar algunas ideas que, como también os comentaba al principio, luego vamos a desarrollar en un mes o así en otra sesión más en profundidad de los despertadores climáticos. Así que, Alberto, te paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a Fundaciones por el Clima. Buenos días a todos y todas. A ver, paso a compartir muy rápidamente.
Vale, yo creo que se ve bien, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Hoy, muy brevemente, pues hacer una introducción de esto que es una idea precisamente para esa última temática, ¿no? Esta última parte de la presentación de Fernando, el poder crear una herramienta, en el sentido amplio, digamos, de la palabra herramienta, para apoyar a las fundaciones en la implementación, ¿no? Digamos, en dar ese apoyo para que puedan poner todo esto en marcha, ¿no? Bueno, simplemente por introducir y enmarcar un poquito el tema, aunque yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, cuando hablamos de distribución justa, digamos, sabemos en qué nos movemos. Pero bueno, por fijar el concepto de que hablamos de procesos que tienen en cuenta pues, las necesidades, los intereses de las personas afectadas, ¿no? De las personas que son objeto probablemente de nuestra fundación y que, bueno, pues esos procesos cuentan con los mecanismos para asignar los recursos de una manera equitativa, considerando pues, las dimensiones medioambiental, económica y social, ¿no? Digamos, yendo más allá de las esferas puramente económicas. Entonces, bueno, pues surge, digamos, esa idea de esa necesidad de elaborar una herramienta para apoyar precisamente la transición, la dimensión climática de esa transición, pero siempre buscando un balance, ¿no? Digamos, entre esas tres dimensiones, ¿no? Bueno, simplemente el concepto de que esa de transición justa, ¿no? De justicia es complejo, subjetivo. Lo que buscamos al considerar esta dimensión es, o sea, al equilibrar, digamos, las dimensiones sociales y climáticas, es buscar una transición justa en la que no se agraven ni desigualdades existentes, ni generemos nuevas desigualdades, e incluso, que yo creo que es lo interesante, aprovechar las oportunidades para reducirlas cuando sea posible, ¿no? Pues un poquito la idea de esta herramienta es también darle la vuelta a este concepto y buscar también las oportunidades que el sector fundacional además es un generador de esas oportunidades, donde podamos, oportunidades donde podamos introducir esa visión, esa perspectiva climática en actividades, digamos, de las otras dimensiones, ¿no? Perdonáis un segundo, a ver, ahora, vale. Bueno, pues la idea, como digo, muy a nivel idea de esa herramienta es tener una guía para abordar esa transición ecológica justa desde una herramienta de diagnóstico, ¿no? De autodiagnóstico, que podría ser de utilidad pues, para integrarla en las estrategias y operaciones de las fundaciones, ¿no? Digamos esa parte de cadena de valor que decía Fernando, que sirva, ¿no? Como elemento de concienciación y que también cuente, digamos, con indicadores comunes para todo el sector para facilitar el análisis y para llevarlo más a esa visión de impacto que también decía Fernando, ¿no? de las empresas sostenibles y con vocación social, ¿no? Digamos, pues con la herramienta intentaríamos abordar esas tres dimensiones que comentaba, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos es que la herramienta pueda servir como una guía práctica para las fundaciones, ¿no? Digamos, que deseen abordar los riesgos climáticos asociados a sus grupos ¿no? Lo que llamamos grupos de interés, a los colectivos a los que nos dedicamos, a nuestra actividad y bueno, y eso es, y más internamente, pues abordar la transición ecológica dentro de nuestras operaciones. Un segundo objetivo sería establecer pautas claras que permitan a las fundaciones adaptar un poco las estrategias de gestión, ¿no? Cómo funcionamos a las necesidades de nuestros grupos beneficiarios, ¿no? de los colectivos en los que nos centramos, introduciendo también la perspectiva climática, ¿no? Y, como digo, y además, digamos, yo como provengo de ese mundo, digamos, en Smart Cities lo que más hacemos es sobre todo orientar la medición y evaluación del impacto, ¿no? de las acciones de adaptación, de mitigación y acciones más sistémicas que emprendamos desde la Fundación,
digamos, o sea, que podamos medir qué impacto estamos teniendo también en la dimensión climática, ¿no? Bueno, muy rápidamente, tampoco lo quiero, porque vamos, todos y todas los que estáis aquí lo conocéis, el marco de referencia que tomamos, ¿no?, para la ideación de esta herramienta son los 7 pilares, ¿no?, de Fundaciones por el Clima. Educar y aprender, comprometer recursos, innovar e integrar, invertir de manera responsable, actuar de forma sostenible, informar con transparencia y continuar con empeño, ¿no? Digamos, eso es un poquito lo que nos inspira. Pero también una cosa que ha mencionado Fernando, que es la taxonomía europea de actividades sostenibles, ¿no? El hecho de aplicar esa idea de clasificación de las diferentes actividades para encontrar cuáles son sus puntos en común con la esfera de la sostenibilidad. Entonces, pues partiendo de ese marco, bueno, la herramienta seguiría un flujo de trabajo. Herramienta, como ya os digo, en sentido amplio, ¿no? Cuando hablamos de herramienta, estamos hablando, digamos, de una metodología, de algo que, bueno, y luego se puede concretar en algo más concreto, pues bien, pero vamos, una metodología que se pueda aplicar, digamos, para analizarnos, ¿no?, para autodiagnosticarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues un primer paso sería identificar las áreas o grupos de interés beneficiarios de nuestra fundación, ¿no? Identificar cuáles son nuestros colectivos, nuestras áreas de trabajo, etc. En ese sentido, bueno, lo siguiente es, dentro de cada una de esas áreas, identificar los riesgos climáticos asociados, ¿no? Cuáles son los principales que enfrentan, digamos, esos grupos de interés, esos beneficiarios, esos colectivos, y analizar los impactos potenciales que estos riesgos tienen en esas áreas, ¿no? Pero teniendo en cuenta, pues, aspectos como la seguridad alimentaria, la salud, infraestructura, equidad en acceso, etc., ¿no? Ver cómo las variables climáticas pueden tocar, ¿no?, como eso es como una identificación, digamos, de riesgos. Ahí definiríamos actuaciones de adaptación, de mitigación o, digamos, de esas acciones también sistémicas, ¿no?, orientadas a la transformación, que son objeto muchas veces del sector, pues más de educación, de concienciación. Bueno, pues definir esas actuaciones, tomando, como os digo, la orientación, los criterios de la taxonomía, ¿no? Es decir, sobre qué objetivos de la taxonomía. La taxonomía, no lo ha comentado yo creo Fernando, pero tiene, digamos, 6 objetivos ambientales principales que siguen la estructura del European Green Deal. Entonces, bueno, pues eso, ver identificando como en qué aspectos de esta taxonomía cada una de estas acciones van a tener incidencia, ¿no? Bueno, pues básicamente con la herramienta podríamos desarrollar una lista de posibles actuaciones que, bueno, pueden ayudar a reducir esos riesgos, ¿no? Y bueno, y por último, pues alinearíamos esas actuaciones con impactos positivos esperados, ¿no? Siguiendo un poquito la idea de teoría del cambio, ver qué impactos, digamos, esperamos encontrar con esas acciones y definir indicadores específicos y establecer, bueno, pues líneas de base, digamos, de puntos de partida y objetivos de lo que queremos conseguir. No me extiendo mucho más, porque, como digo, esto es muy a nivel idea y esto lo queremos desarrollar de una forma un poco más participativa, si es posible, en un siguiente despertador. Pero sí quería dejar como un doble mensaje, ¿no?, para llevarnos sobre lo que podría ser la herramienta. En muchos casos, y pensando, pues, en fundaciones a lo mejor más pequeñas, que es un poco lo que tenemos como foco de esta idea, o lo que teníamos cuando la desarrollamos, no se trata tanto de modificar nuestro foco, ¿no? Y ahora hablaba la compañera sobre el tema del pellet. No se trata de que tengamos acciones complementarias para incluir la dimensión climática, sino que identifiquemos dentro de lo que la Fundación hace, de nuestras líneas de trabajo, cuáles tienen ese impacto positivo sobre el clima y darnos la posibilidad de reforzarla, ¿no? Y impacto positivo, hablo tanto de adaptación, tanto de mitigación como de adaptación, ¿no? Como de
de ayudar, digamos, a nuestras personas beneficiarias en esa transición, ¿no? Pero también, pensando en otro tipo de fundaciones, la herramienta debe suponer también sí un apoyo para elevar esas aspiraciones y sí, también, digamos, identificar esas acciones complementarias. Cuando esa dimensión climática, digamos, no existe realmente en nuestro portfolio de actividades o no somos capaces de encontrar y queremos desarrollar. Digamos, pues eso serían las dos líneas que querríamos desarrollar. Y bueno, pues eso, espero en unas semanas que nos volvamos a ver y os podamos contar un poquito más. Pues muchísimas gracias, Alberto. Creo que una de las cosas que has comentado, casi no has dado el titular, yo creo, que podría ser desterramiento de la próxima sesión, y es ver el sector fundacional como generador de oportunidades en la transición justa. Yo creo que esto no es, como dicen los británicos, un pensamiento basado en deseos, sino algo que esta herramienta sí que puede contribuir a que se vea el sector fundacional como un actor clave en la transición justa. Nos pasamos 2 minutos, así que ya vamos a cerrar. Muchísimas gracias por participar. En los próximos días recibiréis la devolución de esta sesión. Vais a recibir también el próximo anuncio, el próximo 30 de enero vamos a organizar un nuevo despertador climático sobre financiación colectiva y cómo esta herramienta, las herramientas de financiación colectiva pueden ayudar a financiar, en algunos casos, iniciativas relacionadas con la transición ecológica y justa. Y también, como comentaba ahora también Alberto, pues en un mes o así, pues vamos a poder a organizar una sesión específica que vamos a intentar que sea ya más de co-creación, a partir de estas líneas que ha avanzado Alberto, y si además Fernando también se puede incorporar a esa sesión, pues vamos a intentar hacer esa co-creación. Así que muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Placer. Gracias.